por favor, a la tesista, la licenciada Gabriela González, a sus directoras y al jurado, si por favor pueden mantener encendida la cámara durante la defensa. Bueno, damos comienzo al acto de defensa de tesis doctoral de la licenciada Gabriela Celeste González, que va a desarrollar la tesis Hongos comestibles silvestres en Patagonia, Argentina. Identificación molecular, evaluación y selección de métodos de preservación post cosecha. Sus directoras son la doctora Carolina Barrueta Beña y la doctora María Belén Pildain, y el asesor académico es el doctor Mario Zaparrat. El jurado está compuesto por el doctor Edgardo Albertón, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas, es profesor adjunto del UNSAM, del Laboratorio de Micología y Cultivo de Hongos Comestibles, de la Escuela de Bio y Nanotecnología del Instituto Tecnológico de Chascomús, el INTECH del CONICET. También está el doctor Pablo Postemsky, que es doctor en Ciencias Biológicas, investigador independiente de CONICET, del Centro de Recursos Naturales Renovables de la zona semiárida del CCT de Bahía Blanca, del CONICET también. Y el tercer jurado es el doctor Bernardo Lechner, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires, también en el área de Ciencias Biológicas, y es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, del Instituto de Micología y Botánica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bien, ahora daremos comienzo a la presentación de la licenciada González, que tendrá una duración aproximada entre 40 y 60 minutos. Muchas gracias. Bienvenida, Belén. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los presentes, muchas gracias a los jurados, muchas gracias también a la facultad y a la comisión de posgrado por entender también la situación particular y por lo rápido que fue toda la etapa de evaluación de la tesis. Estoy muy agradecida con eso. Bueno, mi nombre es Gabriela González, yo soy becaria de CONICET, mi lugar de trabajo es en el Centro Forestal CIEFAP en Esquel. El título de mi tesis es Hongos comestibles silvestres en Patagonia, Argentina, identificación molecular, evaluación y selección de métodos de preservación post cosecha. Y este trabajo lo desarrollé bajo la dirección de las doctoras Carolina Barrueta Beña y María Belén Pildain, y bajo la asesoría del doctor Mario Zaparrat, bueno, como les decía antes, en el Centro Forestal CIEFA. Bien, para mostrar un esquema general sobre cómo va a ir avanzando la presentación, les cuento que primero vamos a empezar con una introducción general al tema, después vamos a ir viendo cada uno de los capítulos en el que está desglosada la tesis, y por último vamos a terminar con las conclusiones que encontramos a raíz de los resultados y las perspectivas generales a futuro. Bueno, un poco para enmarcar dentro digamos, de dónde se da este trabajo, les quería comentar sobre la plataforma Patagonia Fungi, que es una plataforma científico-tecnológica desarrollada por mis directoras Carolina y Belén, que viene trabajando hace varios años con el objetivo general, digamos, de incorporar a los hongos, de aprovecharlos, hacer un aprovechamiento sustentable de los hongos silvestres, de los hongos comestibles en Patagonia, tanto los silvestres como los cultivados, y a raíz de esto se vienen desarrollando diferentes líneas de trabajo en investigación y en desarrollo, y además actividades también de transferencia tecnológica y de divulgación. Bueno, para comenzar vamos a empezar hablando del bosque andino patagónico, que es un ecosistema muy particular, digamos que se extiende a lo largo del sur de Argentina y de Chile, y está representado en gran medida por la familia Nothofagasea, con dos géneros representativos en Argentina, por un lado el género Nothofagus y por el otro el género Lophozonia, que incluye diferentes especies. Las más predominantes y los bosques en donde yo
desarrollar el trabajo, principalmente son bosques de coihue, de Nothofagus bombay, de lenga, Nothofagus pumilio, bosques de ñire, Nothofagus antártica, y bosques de roble y raulí, que son especies pertenecientes al género Lophosonia alpina y Lophosonia obliqua. Bueno, estos bosques albergan y son, digamos, sitios muy promisorios para el desarrollo de un montón de especies de hongos. Los hongos, como sabemos, son un componente estructural y funcional muy importante en los ecosistemas. Muchos de ellos están formando una parte activa en el ciclo de nutrientes, descomponiendo materia orgánica, descomponiendo compuestos complejos como la lignina, la celulosa. Otros están formando relaciones simbióticas con las plantas, las conocidas como micorrizas, que también desempeñan un rol muy importante en mantener, digamos, la sanidad y la integridad de los ecosistemas. Y después tenemos otros hongos que son parásitos, que son patógenos y que causan la pérdida de grandes volúmenes de madera también. Para hablar un poco sobre la relación de los hongos con los humanos, ¿no? Los hongos han formado parte a lo largo de la historia de muchas civilizaciones, relacionándose de diferentes formas, han sido utilizados como alimento, como medicina, como elementos sagrados, o en parte, digamos, de rituales religiosos, y todo ese vínculo de los hongos con las personas con sentimientos, digamos, positivos, se conoce como micofilia, y en contraposición, la micofobia es, al contrario, digamos, la relación de las personas con los hongos desde un lado más de rechazo, de asco, de desconocimiento, ¿sí? Y nosotros, bueno, como sociedad, digamos, la sociedad argentina, es más bien un poco micofóbica en términos generales. Por ejemplo, para tener una idea, el consumo de hongos por persona es de 100 gramos, es relativamente poco, y si lo comparamos con lugares, por ejemplo, como Europa, es 40 veces menor el consumo que nosotros hacemos acá en Argentina, y bueno, esto está asociado justamente muchas veces al desconocimiento, ¿no? O también la poca oferta. Sin embargo, esta tendencia en los últimos años vemos que va cambiando porque hay como una mayor conciencia de las personas por acceder a dietas saludables, alimentos nutritivos, y los hongos cumplen muy bien ese rol porque sabemos que tienen un equilibrado balance entre carbohidratos, proteínas, fibras y también vitaminas y minerales. Bueno, y en Patagonia tenemos una gran diversidad de hongos silvestres comestibles. Acá en las imágenes les muestro algunos, pertenecientes a diferentes géneros, los Soma vitellinum, el complejo de Cortinarius magellanicus, Fisturina antártica, citarias, varias especies de citaria, especies del género Ramaria, como Ramaria patagónica, que vamos a ir hablando a lo largo de la presentación, ¿sí? Los más utilizados, los que tienen más registro de uso en la región, son estos dos últimos que vemos, ejemplares del género Morchella y Suillus luteus, el hongo de pino. Sin embargo, desde las líneas de investigación que se vienen desarrollando en el grupo de trabajo al que pertenezco, se van, digamos, investigando todos estos y otros más, y se va, digamos, resolviendo, por un lado, la diversidad, por un lado, conocer qué hongos efectivamente tenemos en Patagonia, porque hay mucho desconocimiento también sobre las especies que tenemos propias y endémicas, y por otro lado se van haciendo también análisis no solo de diversidad, sino de, por ejemplo, perfiles nutricionales. Entonces se va generando como un bagaje de información que hace que cada vez sean más consumidos por la gente. De hecho, en los últimos años, 21 de estas especies se han incorporado al Código Alimentario Argentino, y eso permite de alguna forma regular su ingesta, ¿sí? La generación de subproductos y demás. Todos estos hongos están marcados en Patagonia por una estacionalidad muy estricta. Algunos de ellos aparecen en otoño y otros en primavera, pero bueno, como sabemos, los hongos son alimentos perecederos y tienen una corta vida útil.
Entonces es necesario, o sea, cuando los hongos, cosechamos los hongos, rápidamente comienzan a suceder diferentes procesos que degradan la calidad de esos hongos, y uno los ve reflejados, por ejemplo, en la pérdida de humedad, en la pérdida de peso, en el cambio de color, la textura también se altera, van perdiendo nutrientes y también se altera el sabor. Y podemos clasificar los factores que influyen en esta degradación en internos y en externos. Los internos, por ejemplo, son la actividad acuosa, la frecuencia respiratoria y la actividad antimicrobiana, y los externos van a depender de las temperaturas de almacenamiento, la humedad relativa del ambiente y los daños mecánicos que también puedan sufrir. Entonces, necesitamos desarrollar métodos de preservación que nos permitan, de alguna forma, poder contar con estos hongos en diferentes momentos del año. Entonces yo los clasifiqué en cuatro grupos. Los métodos térmicos, como por ejemplo el secado y el congelado, que son los más ampliamente utilizados, basado con atmósfera modificada, la irradiación. Métodos químicos, como los lavados con diferentes compuestos químicos, revestimientos ozono, y otros métodos tal vez no tan habituales, no tan usados, por lo menos para esta parte del mundo, como la fermentación, que después, más adelante, vamos a ir viendo de qué se trata. Entonces, en relación a todo esto que fui hablando, nosotras nos planteamos un objetivo general, que fue caracterizar genéticamente y evaluar métodos de preservación post cosecha de hongos comestibles silvestres endémicos de bosques de notofagia en Patagonia, y además objetivos específicos que fueron dilucidar la posición taxonómica de las especies de los géneros Fistulina y Ramaria, usando técnicas moleculares y análisis morfoanatómicos, determinar los parámetros de secado óptimos para estas dos especies, evaluar y seleccionar métodos de preservación post cosecha de hongos comestibles silvestres identitarios de Patagonia que maximicen la durabilidad y el mantenimiento de las características organolépticas y bioactivas, asegurando también la inocuidad microbiológica. Bueno, pasamos al capítulo 1, que se titula Análisis filogenético y morfológico del género Fistulina. Bueno, a modo de introducción vamos a ver algunas características. Fistulina es un género de hongos que degradan la madera, que se caracteriza por tener basidiomas anuales, carnosos, como se ven en esa imagen, el himenio esporoide con tubos libres, el sistema hifal es monomítico, las basidiosporas suelen tener forma ovoidea o elipsoidal. Muchas de las especies dentro del género registran comestibilidad, y diferentes trabajos donde se abordaron aspectos moleculares y se hicieron filogenias del género, demostraron que se trata de un género monofilético. A lo largo, digamos, de los años se han descrito más de 20 especies para este género, pero actualmente se reconocen o tienen validez estas 9 que menciono acá. Fistulina hepática, guzmani y tasmánica son especies descritas para el hemisferio norte, y el resto, subhepática y endoxanta, son las especies pertenecientes al hemisferio sur. Estas últimas dos, Fistulina antártica y Fistulina endoxanta, son endémicas de Patagonia, y han sido estudiadas, bueno, como ahí menciono, Spegazzini y Rauschenberg han hecho evaluaciones morfológicas del género, pero los abordajes moleculares filogenéticos, como podemos ver en el árbol que incluyo ahí arriba, a la derecha, ya incluyeron algunas secuencias de Fistulina de Patagonia, pero son muy limitadas, ¿no?, los números de colecciones que incluyeron. Uno, por ejemplo, para Fistulina antártica y uno para endoxanta, donde ya se podía evidenciar que eran especies distintas a las del hemisferio norte y distintas también entre ellas. Posteriormente se hicieron análisis, como mencionaba antes, de los perfiles nutricionales de estas especies, y se determinó que son bajos en grasas, ricos en proteínas y ricos en carbohidratos.
Entonces, ¿qué objetivo nos planteamos para este trabajo? Prospectar y colectar basidiomas de fistulina, cubriendo su variabilidad en cuanto al aspecto general, hospedantes y distribución, en lo que es Patagonia Norte y Centro, obtener los cultivos axénicos, realizar un análisis filogenético de todo el género, y también poder establecer una clave dicotómica también del género completo. Bueno, nos planteamos las hipótesis para cada uno de los objetos. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, fuimos al bosque, colectábamos los hongos, ¿sí? Recorrimos 4 parques nacionales de Patagonia Norte y Centro, Parque Nacional de los Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín. Entonces en campo tomábamos, bueno, datos geográficos, datos del hospedante, datos de la vegetación asociada. En laboratorio lo que hacíamos es evaluar las características morfológicas del limenio, ver esporas, basidios, cistidios, todo esto lo hacíamos referenciando el trabajo de Ratchenberg. A su vez también obtuvimos cultivos axénicos para cada una de las colecciones, y tuvimos la posibilidad también de hacer revisión de materiales tipos en el Instituto SPEACI. En cuanto a los análisis moleculares, extraíamos ADN, realizábamos la amplificación de 2 regiones, usamos ITS y LSU, basados en trabajos previos de filogenéticos, ¿no?, para este género. Obtuvimos las secuencias y realizábamos los análisis filogenéticos utilizando inferencia por máxima verosimilitud y análisis bayesiano. Bueno, y lo que obtuvimos, lo que les muestro acá, en principio obtuvimos 24 secuencias para ITS y 40 para LSU, y para analizar los datos filogenéticos generamos un dataset combinando 12 secuencias de ITS y 12 de LSU, y obtuvimos este árbol que les muestro acá. ¿Qué podemos ver? Bueno, en principio corroboramos la monofilia del género, ¿no? Fistulina forma un clado perfectamente soportado. Después comprobamos que nuestras especies patagónicas efectivamente forman parte de lo que es Fistulina senso estricto. Tenemos el primer cladito que vemos acá, correspondiente a Fistulina antártica. Están nuestras secuencias en negrita y además las secuencias que obtuvimos de las bases de datos. Todo forma un clado muy bien soportado. Por otro lado tenemos a Fistulina endoxanta, la otra especie de la que veníamos hablando. También nuestras secuencias están en negrita y una secuencia extraída de la base de datos perfectamente forma un clado muy definido. Y además encontramos un nuevo tercer clado conformado por vouchers, por colecciones que provenían todas de un mismo hospedante, Notophagos pumilio, y las llamamos Notophagos pumilie. Acá también podemos ver esta asociación que veíamos antes también, de las especies, por un lado del hemisferio norte, y por otro lado las especies propias del hemisferio sur. Entonces, bueno, describimos esta especie, Fistulina pumilie. Es muy fácil de distinguir en campo, y esto está bueno, por eso también después pudimos establecer la clave. En campo uno ya la ve y el color es bien ocre, bien castaño del basidioma. Después la vamos a comparar con las otras especies. La carne es blanca, habitualmente tiene como, esas fibras miceliares de color más oscuro. El limenio es color bien crema, las esporas son más grandes, con una pared bien engrosada. También encontramos cistidiolos con una ornamentación particular, en forma como espiralada. Hicimos evaluaciones de cultivo que se ven en la imagen 7. Vemos que el micelio es heterogéneo, y en relación a las otras especies, en lo que es cultivo, también encontramos clamidoesporas de diferentes formas, intercalares, terminales. ¿Qué más? Bueno, posteriormente, una vez que nosotros ya teníamos definida esta especie, se hicieron trabajos de
de evaluación de perfiles nutricionales, en donde se discriminó esta especie respecto de Fistulina antártica y de Endoxanta, y también se detectaron diferencias, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de proteínas, los carbohidratos, bueno, eran bastante similares, pero mucha diferencia en cuanto también al contenido de ergosterol, ¿sí? Entonces esto nos permite ver un poco la importancia que tiene la evaluación de la diversidad para también después poder aplicarlo en este tipo de investigaciones, ¿no? También teniendo en cuenta la comestibilidad de estas especies. Y acá tenemos imágenes, bueno, de las 3 especies entonces, diferenciándolas bien, ya con el color del pilio, digamos, es bastante fácil darse cuenta, y aparte las características que antes mencionamos. También pudimos hacer una revisión más en profundidad de características morfológicas de Fistulina antártica y Fistulina endoxanta, y vimos que el tamaño de las esporas variaba un poco respecto también de las descripciones originales para estas especies. Bien, entonces en total nosotros revisamos 99 colecciones. De esas 99, 69 se habían recolectado, digamos, durante mi trabajo en el 2019 y 2020, y tuvimos también 30 colecciones adicionales de herbario. De esas colecciones, más de un 60% correspondían a Fistulina antártica, por lo cual nosotros concluimos que es la especie más común, más frecuente, más abundante, y dentro de los hospedantes que Fistulina antártica tiene, encontramos que más de casi un 70% corresponde al coihue. Bueno, después también se asocia con ñire y con lenga también. En cuanto a Fistulina endoxanta, crece más o menos en las mismas proporciones, según lo que nosotros encontramos, tanto en Lophozonia alpina como en Lophozonia obliqua. Y Fistulina pulmilie, que es la tercera imagen que vemos, crece exclusivamente, como dijimos antes, sobre Nothofagus humile. Entonces, a modo de conclusión, vemos que nuestros resultados confirman la hipótesis de que la diversidad de especies de Fistulina en Patagonia es mayor de lo hasta ahora registrado. Los estudios de las características de cultivos presentaron características diagnósticas que son útiles para estudios taxonómicos, y además constituyen las primeras fases del desarrollo de protocolos de domesticación que sería muy interesante testear para estas especies degradadoras de madera, que son potencialmente cultivables. El análisis filogenético soporta la descripción de esta nueva especie, Fistulina pumiliae, dentro del núcleo de Fistulina sensu stricto, y además vemos que las especies del hemisferio sur están estrechamente relacionadas, formando una línea monofilética. Fistulina antártica es la especie más frecuente del género en los bosques andinos patagónicos, y la información taxonómica y ecológica que obtuvimos es vital, y es el primer paso para el desarrollo de estrategias de manejo para aumentar la productividad de estos hongos en bosques naturales y su cultivo controlado, mientras que disciplinarmente los estudios taxonómicos de hongos de bosques templados del hemisferio sur contribuyen al conocimiento de la diversidad de ambientes aún poco explorados. Bien, el capítulo 2 se titula Análisis filogenético y morfológico del género Ramaria. Ramaria, ahí vemos la imagen de la especie emblemática Ramaria patagónica. Ramaria es un género que está ampliamente distribuido a nivel mundial, se han descrito más de 230 especies. Las especies dentro de este género presentan diferentes hábitos de vida. Tenemos algunas ectomicorrísticas, como por ejemplo Ramaria patagónica. Hay otras que son saprofíticas y que crecen degradando madera, y hay otras que son humícolas. Es un género altamente parafilético. Hay estudios filogenéticos previos que demuestran la parafilia del género. Y es un género que también tiene, morfológicamente también es muy variable. Es muy, muy difícil distinguir especies solo basándonos en caracteres morfológicos. Pero bueno, hay algo que es medio constante, que es que tienen estos basidiomas altamente ramificados con forma de coral. Y actualmente el género se divide en 4 subgéneros. El subgénero Ramaria, que incluye la especie tipo Ramaria botrytis, que suelen ser basidiomas de gran tamaño y se caracterizan porque las esporas son estriadas.
El género Atleticolola, que es un género, es el subgénero más complejo dentro de este género, es parafilítico también, y también tiene basidios más grandes, pero las esporas son verrugosas. Lentorramaria, que está compuesto por especies que degradan madera, y Equinorramaria, que se caracteriza por tener esporas con espinas. Bueno, ¿qué ocurre en Patagonia con este género? En principio, Ramaria en Patagonia se asocia a Notophaga, y se han descrito 18 especies, se han en realidad registrado, perdón, no descrito, se han registrado 18 especies para la región, y estas últimas tres que tenemos acá señaladas, Ramaria valdiviana, Ramaria patagónica y Ramaria ineduris, son las especies endémicas de Patagonia. Y ahí remarcada también tenemos Ramaria patagónica, que es la que, como decíamos antes, registra un uso por parte de las comunidades y las poblaciones locales. Entonces el objetivo de este trabajo fue muy similar al de Fistulina, prospectar y recolectar ejemplares de Ramaria, cubriendo la diversidad morfológica de sustratos y ambientes dentro de la distribución de Patagonia, realizar un análisis macro y micromorfológico que permita caracterizar las colectas obtenidas y realizar descripciones completas, y analizar la posición taxonómica de las especies detectadas en Patagonia, que incluya un análisis filogenético del género completo, abordado en conjunto con las características morfológicas. Entonces, para realizar esto, nuevamente visitamos los mismos lugares que mencioné anteriormente, tomábamos en el campo la misma información, y cuando llegábamos al laboratorio evaluábamos características propias del género, obviamente, evaluar cómo era el estípite, qué tipo de ramificación tenía, cómo eran los ápices, que son de carácter, digamos, un carácter importante taxonómicamente hablando, el color y el tamaño de los basidiomas, la forma. También hacíamos una reacción al sulfato férrico, que se utiliza mucho como carácter diagnóstico. Veíamos las basidiosporas, tuvimos la posibilidad también de verlas con microscopía electrónica, y evaluábamos la presencia de fibras. Para la parte molecular, también extraíamos el ADN, realizábamos las PCR de las regiones ITS y LSU, secuenciábamos y realizábamos los análisis filogenéticos como mencioné anteriormente. Bueno, ¿qué obtuvimos? En principio, realizamos este análisis concatenado con las dos regiones, que incluían 17 secuencias de ITS y 18 secuencias de LSU, y vemos que las especies patagónicas están distribuidas en 6 linajes diferentes. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. En principio, bueno, Ramaria botrytis. Lo primero que vemos es que nuestras colecciones, que están ahí indicadas con un color distinto, se asociaron todas juntitas formando un clado con un muy buen soporte, y vemos en esta especie en particular que se genera como una especie de estructuración dentro del clado que contiene a toda la especie, que está relacionado directamente con el origen geográfico de las secuencias. Entonces tenemos, por un lado, nuestras secuencias de Sudamérica, por el otro lado, secuencias provenientes de Europa, y por el otro lado, un clado con secuencias provenientes de Norteamérica. También vemos esta relación con este otro género, Gautieria, que es un género no ramaroide, más bien gasteroide hipogeo, que también se viene viendo esta relación desde estudios anteriores. Después tenemos el clado de Ramaria patagónica, que forma un linaje hemolofilético donde solo está Ramaria patagónica, digamos, y nosotros lo ubicamos dentro del género Leticolora. Después tenemos esta nueva especie que denominamos Ramaria dendrófora, que forma un clado muy bien soportado dentro de otro clado mayor que incluye secuencias provenientes tanto de Europa como de Estados Unidos, todas del hemisferio norte. Después tenemos este otro clado, que
que incluye a la especie que antes mencioné, Ramaria inedulis, pero además se formó, digamos, un nuevo clado que denominamos, que describimos otra nueva especie, digamos Ramaria flavinedulis, y este clado, en conjunto de estas dos especies, forman, digamos, un clado que está compuesto únicamente por secuencias provenientes de Patagonia. Y por último, la especie Ramaria paraconcolor, que también forma un clado muy bien soportado con especies de Estados Unidos y de Europa. Bueno, dentro del abordaje taxonómico que hicimos, describimos las especies. Ramaria dendrófora se caracteriza por tener basidiomas de color amarillo pálido, rosado, va cambiando como a rosado a medida que avanza en su etapa de maduración. Las basidiosporas están ornamentadas con verrugas, que son de gran tamaño, digamos, y que al microscopio óptico ya son claramente visibles, irregulares. El himenio reacciona positivamente muy rápido al sulfato ferroso, y la encontramos creciendo bajo Nothofagus dambei, pero siempre cerca del hallazgo de estas colecciones también aparecía Pinus, el Pinus exótico, diferentes especies. Bueno, describimos también Ramaria flavinedulis, que es una especie que se caracteriza por tener el basidoma de color amarillo brillante, con un estípite, como se puede llegar a ver ahí en las imágenes, más bien compuesto, parecida como fusionado, como muchos estípites juntos, y a veces toma esa forma como retorcida. Reacciona también positivamente al sulfato ferroso, presenta basidios septados simples, sin fíbulas. Las esporas también son elipsoidales a cilíndricas y con verrugas. Y lo encontramos creciendo bajo coihue, lenga, ñire y las dos especies de roble y raulio. Bueno, acá están presentadas las 6 especies entonces que encontramos para la región. En el caso particular de Ramaria botrytis, hicimos también un análisis por separado, analizando solo la región ITS, y obtuvimos este árbol que vemos acá en la imagen. Digamos, analizar ITS por separado nos permitió incluir muchas más secuencias que estaban disponibles en la base de datos, y nuevamente la topología del árbol vuelve a mostrar este agrupamiento entre nuestras secuencias, y algo interesante es que acá incluimos la secuencia de la especie tipo, y vemos que Ramaria botrytis queda, digamos, por fuera de lo que es el clado que incluye la secuencia tipo de la especie. Esto de alguna forma nos plantea la necesidad de posiblemente poder volver a abordar un trabajo taxonómico y filogenético para esta especie en particular, porque vemos que hay cosas por resolver que tal vez incluyendo más secuencias o analizando más genes pueda dilucidarse de forma más clara y tomar decisiones respecto a esto. Pero no encontramos en las colecciones que analizamos diferencias morfológicas que permitan, digamos, diferenciar nuestras colecciones respecto de las colecciones de la descripción original. Después, en cuanto a la comestibilidad de las especies, bueno, Ramaria paraconcolor es una especie ya registrada como no comestible. Es muy fácil detectarla porque, como decía anteriormente, es lignícola y siempre la encontramos creciendo en restos de madera del suelo. Ramaria inedulis, si bien es una especie que cuando vamos a la descripción en Singer 1969, figura como no comestible, pero una de nuestras colecciones y de nuestras secuencias posteriores son obtenidas a partir de un basidioma que se compró en una feria donde la gente va en Chile y compra las ramarias para consumo. Entonces, evidentemente, la gente la consume. Bueno, eso queda ahí por chequear con análisis posteriores sobre la comestibilidad. Lo mismo para las dos nuevas especies descriptas, ¿no? La gente
levanta estas ramarias que son amarillas, todas le llaman changle y las consumen como si fuesen ramaria patagónica, ¿no? Entonces uno, digamos, corrobora que son especies comestibles, pero tal vez deberían abordarse diferentes estudios para poder comprobar científicamente esto. Más que nada teniendo en cuenta que también en el género hay especies que son tóxicas. Entonces, como conclusiones podemos decir que se incorporaron por primera vez secuencias de ramaria de los bosques de la Patagonia en estudios filogenéticos de todo el género, lo que permitió resolver la disposición y las relaciones de parentesco evolutivo de nuestras especies. Se confirma la parafilia del género y la presencia de 6 especies en los bosques andinos patagónicos: Ramaria patagónica, Ramaria inedulis, Ramaria botrytis, Ramaria paraconcolor, y las 2 nuevas especies, Ramaria flavinedulis y Ramaria dendrófora. Ramaria patagónica la destacamos como la especie más frecuente y la de mayor tamaño dentro de las ramarias que tenemos en la Patagonia. Esta cuestión, ¿no?, de Ramaria botrytis, que presenta estos linajes crípticos con colecciones patagónicas que quedan en un clado distinto al de la colección tipo. Y Ramaria inedulis y Ramaria flavinedulis formaron un nuevo linaje representado únicamente por colecciones patagónicas, y esto también sería interesante en trabajos futuros poder retomarlo. Bien, el capítulo 3 se titula Impactos de métodos de secado sobre el contenido fenólico total y actividad antioxidante de Fistulina antártica y Ramaria patagónica. Bueno, ¿por qué nos quedamos con estas 2 especies? Un poco lo fuimos charlando, pero en principio son las especies que más frecuentemente uno encuentra en el bosque. También en cuanto a términos de producción, en relación al peso fresco, ¿no? Hay trabajos previos que demuestran que son las más productivas, son basidiomas bien grandes, bien carnosos, y la gente los aprovecha en ese sentido, por eso tienen también un registro de uso fuerte por parte de las comunidades locales. Y además también se ha evaluado que, como decíamos antes, son especies que son estacionales, pero dentro de eso, estas 2 especies son particularmente las que más, o sea, las que aparecen por un tiempo más prolongado dentro de la temporada de cosecha. Fistulina, esto no sé si ya lo mencioné antes, pero tiene bajos niveles de grasa y alto en azúcares sin carbohidratos, y en el caso de Ramaria tiene bajos niveles de grasa y de azúcares, y es muy interesante porque tiene altos niveles de proteínas y de compuestos fenólicos. Y hablando de estos compuestos fenólicos, entramos en esta parte que es, bueno, los hongos, muchas especies tienen diferentes moléculas que llamamos moléculas antioxidantes, como justamente los compuestos fenólicos, diferentes proteínas, polisacáridos, vitaminas, que lo que hacen es actuar neutralizando el estrés oxidativo que se genera en el organismo y que lo que genera, digamos, es daña a las células como proteínas, lípidos, incluso el material genético, y esto nos trae consecuencias fisiológicas como diferentes enfermedades. Entonces, esta actividad antioxidante de los diferentes compuestos las podemos medir por ensayos in vitro a partir de diferentes técnicas. Acá les menciono algunas que son las con las que yo trabajé: ABTS, PPH, reducción del hierro y inhibición de la peroxidación lipídica. Y volviendo a los métodos de preservación, habíamos dicho que dentro de los térmicos el secado y el congelado eran como los más ampliamente utilizados. Y dentro de lo que es el secado por aire caliente y la liofilización son los que más se usan particularmente en hongos. Y cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, digamos. Por un lado, el secado con aire caliente garantiza un producto final de buenas características, es relativamente simple y económico, pero puede, digamos, generar en el producto final una pérdida de la bioactividad que hablábamos antes, ¿no? Y la liofilización, también obtenemos un producto de alta calidad, donde muchas de las características sensoriales no se alteran prácticamente en el hongo,
lo que tiene de bueno es que las características bioactivas tampoco se ven alteradas, pero es un método, digamos, que es mucho más caro en cuanto a los costos, ¿no? Que sale el equipamiento y después el uso. Entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la temperatura de deshidratado en el tiempo, evaluar el efecto de la temperatura de deshidratado de la liofilización en el contenido fenólico total y la actividad antioxidante de estas dos especies que seleccionamos, analizar en combinación ambos resultados para elegir la opción más beneficiosa en función de objetivos, disponibilidades, costos y también poder elaborar protocolos de transferencia tecnológica. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Colectamos las muestras, del material fresco determinamos el contenido de humedad para cada una de las dos especies. Después, en cuanto a lo que fue el proceso de deshidratado, toda esta parte la realizamos en colaboración con la doctora Elizabeth Oaco. Deshidratamos a 3 temperaturas distintas, 50, 60 y 70 grados, y además liofilizamos. Y después, por otro lado, preparamos los extractos de estos compuestos bioactivos que hablábamos antes para poder evaluar el contenido total de fenoles y la actividad antioxidante por los métodos antes mencionados. Bueno, por supuesto que realizamos análisis estadístico para cada uno de los ensayos y además nos propusimos elaborar material de transferencia para eso, para el uso de los talleres y las cuestiones de divulgación que también las tenemos muy presentes. Bueno, ¿qué obtuvimos? En cuanto a los contenidos de humedad, vimos que Fistulina antártica tenía alrededor del 90% y Ramaria patagónica un poco más. Después, acá pueden ver el gráfico de la humedad relativa en función del tiempo para cada una de las especies. El A corresponde a Fistulina y el B a Ramaria. Y vimos que, bueno, en principio para las dos especies, algo muy esperable, que a 70 grados, digamos, el tiempo de deshidratado es diferente significativamente a los otros dos tiempos, y además vimos que Ramaria se seca prácticamente a la mitad de tiempo que Fistulina, y esto un poco responde seguramente a que Ramaria, si bien a Fistulina, digamos, la fileteamos para el secado, Ramaria por la forma propia del basidioma de las ramitas se deshidrata mucho más rápido. En cuanto al efecto sobre el contenido de fenoles y la actividad antioxidante, vimos que el contenido en Fistulina antártica, el contenido de fenoles fue mayor en las muestras liofilizadas, en las frescas congeladas, y también en las muestras deshidratadas a 60 grados. Y para Ramaria encontramos que el contenido mayor de fenoles estaba en las muestras que eran frescas congeladas y deshidratadas también a 60 grados. Y en cuanto al contenido, a la actividad antioxidante, vimos que para Fistulina, en diferentes métodos, encontramos que a 60 grados, digamos, era donde más se conservaba esta bioactividad, por los diferentes métodos. Incluso en algunos casos era similar, digamos, la actividad que teníamos al liofilizado, que se considera que conserva mejor esas propiedades. Y en cuanto a Ramaria, vimos también este patrón que a 60 grados, midiendo DPPH y estos otros dos métodos, encontrábamos que era como la temperatura, incluso que la bioactividad se conservaba mejor, incluso comparándolo con el liofilizado o el fresco. Y bueno, con toda esta información y añadiendo también información de base que se va teniendo sobre estos hongos en diferentes líneas de trabajo, diseñamos este tríptico informativo sobre los métodos de preservación que habíamos ensayado y los resultados que obtuvimos. Entonces, de esta forma, esta información queda disponible tanto en la página del CIEFAP para descargar de forma digital, y también es una información que utilizamos cuando damos diferentes talleres, capacitaciones, lo llevamos, digamos, de forma impresa para que la gente pueda acceder.
Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que Ramaria patagónica mostró un contenido fenólico total y una capacidad antioxidante significativamente mayor que fitulina antártica. También vemos que los métodos de liofilización y el deshidratado a 60 grados particularmente mantuvieron mejor el contenido de compuestos fenólicos totales y la actividad antioxidante para las dos especies en comparación con las otras temperaturas, con 50 y 70. Por otro lado, se recomiendan tanto la liofilización como el secado a 60 grados centígrados, como los métodos más adecuados para estas especies, considerando el mantenimiento de esta bioactividad. También el secado a esta temperatura resulta muy conveniente considerando conjuntamente diferentes factores como el tiempo, el gasto de energía implicado, la preservación de esta bioactividad y la simpleza de esta técnica. Perspectivas a futuro podrían incluir investigaciones más detalladas sobre la cinética de secado de diferentes especies de hongos, utilizando modelos matemáticos avanzados para optimizar las condiciones de deshidratado. Bien, el capítulo 4 se titula Efecto de la fermentación ácido-láctica de dos hongos silvestres comestibles de la Patagonia Argentina. Y para comenzar vamos a hablar un poco de qué es este proceso de fermentación, que es un método de conservación de alimentos que, si bien, como decía antes, no es muy habitual, no es muy utilizado acá en América, digamos, del Sur, pero sí es un método que se utiliza hace muchos años en países como China, Corea, y básicamente consiste en la acción de estas bacterias acidolácticas que van a fermentar el azúcar presente en la matriz alimentaria en condiciones de anaerobiosis y una temperatura controlada, generando como producto del metabolismo el ácido láctico, que lo que va a hacer es reducir el pH del medio, y esta disminución en el pH hace que el medio se vuelva inhóspito para la supervivencia de agentes patógenos o incluso de levaduras que no necesariamente patógenas, pero sí van a de alguna forma interferir en el proceso de bacterias lácticas de diferentes formas, por ejemplo, generando productos metabólicos que hagan que ese pH aumente, o utilizando los azúcares que las bacterias o sea, compitiendo con las bacterias acidolácticas por el azúcar para fermentar. Entonces, también es deseable, digamos, tener el control de esos microorganismos. Y este tipo de método, no solo que, digamos, que prolonga la vida útil del alimento, sino que además está muy testeado que mejora el perfil nutricional y antioxidante, y también garantiza la seguridad alimentaria de los productos finales. Entonces, o sea, ¿por qué se da este proceso en los hongos? Como decíamos antes, los hongos tienen, en general, todos los hongos comestibles tienen un alto contenido de carbohidratos. En particular, estas dos especies con las que nosotros probamos este método se destacan justamente por tener uno de los valores más altos dentro de los hongos silvestres que tenemos en Patagonia. Para fistulina es alrededor del 90% y para citaria del 86%. Entonces esto lo hace, digamos, los hace matrices como muy propicias para el desarrollo de las bacterias. Entonces, ahí vemos una imagen, por ejemplo, en champiñón, en Agaricus bisporus, donde es una de las especies donde más se utiliza este método de preservación, que además de preservar, como decíamos antes, le agrega un valor nutricional al alimento y muchas veces, en ocasiones, mejora sus propiedades sensoriales. El objetivo entonces de este trabajo fue evaluar el curso del proceso de la fermentación controlada de ambas especies, basados en evaluar el pH, los recuentos microbiológicos tanto de las bacterias como de las levaduras en esas materias primas, también en los productos intermedios y finales. Evaluar, por otro lado, el contenido fenólico de la matriz alimentaria y la actividad antioxidante, también en diferentes tiempos. Aislar e identificar bacterias acidolácticas y levaduras en diferentes tiempos de la fermentación. Y, por último, evaluar las propiedades organolépticas de esos productos fermentados. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Obtuvimos la materia prima, nos quedamos con estas dos especies, fistulina y citaria,
Lo que hicimos fue, acá este esquema representa un poco el diseño del experimento. Por un lado, realizamos fermentaciones libres, ¿sí? Con los hongos frescos, sin ningún tipo de tratamiento y sin la inoculación de bacterias, digamos, externas. Por otro lado, realizamos un blanqueamiento, un escaldado, durante 2 minutos y hicimos hongos solo escaldados, solo blanqueados, y por otro lado, hongos escaldados y además le incorporábamos los cultivos iniciadores. Toda esta parte del desarrollo del experimento lo hicimos en colaboración con la doctora Micaela Pescuma, que es una microbióloga que también forma parte del área, del área donde yo trabajo en CIEFAP, y ella digamos, nos aportó estas 3 bacterias que usamos como cultivos iniciadores, Lacticacei-Bacillus paracasei, que de acá en adelante también lo van a ver como K4, Leuconostoc citrium, que lo llamamos F4, y Lacticacei-Bacillus casei, que la llamamos GB6. Y estas fueron aisladas de frutos, bueno, de calafate, que es una planta endémica de Patagonia, y del kéfir. Bien, una vez que teníamos las fermentaciones, hicimos los recuentos microbianos, como decía antes, tanto de bacterias sociolácticas como de levaduras, y la determinación del pH a diferentes tiempos. Después cuantificamos el contenido total de fenoles y la actividad antioxidante por 2 métodos, ABTS y DPPH, antes y después de la fermentación. Aislamos, identificamos bacterias acidolácticas y levaduras, y realizamos una evaluación sensorial. Bueno, ¿qué obtuvimos? En cuanto a la determinación del pH, vimos que para las 2 especies el pH disminuyó rotundamente después del proceso de fermentación, que duró 7 días. Como lo podemos ver en los gráficos, el de arriba de la A corresponde a Fistulina antártica y el de abajo a Citaria jarioti. También detectamos que esta cepa, la GB6, Lacticacei-Bacillus casei, para ambas especies fue la que mostró la mayor capacidad acidificante. Después vimos, para el recuento microbiológico, acá tenemos lo mismo, ¿no? El A corresponde a Fistulina y el B a Citaria. Las bacterias que inoculamos crecieron entre 1 y 1,7 para Fistulina y 0,6 y 1,4 para Citaria, después de los 7 días de fermentación, y como esperábamos, los recuentos fueron más altos para la cepa GB6, que fue la que también generó mayor cantidad de ácido, ¿no? En cuanto a los recuentos microbiológicos, vimos que en Fistulina antártica, que también lo muestra el gráfico A, encontramos presencia de levaduras en todos los tratamientos que realizamos. Si bien crecen un poquito, después vuelven a disminuir, se mantienen como en los rangos esperables y digamos que no generarían una alteración en el producto. Y dentro de lo que es Citaria jarioti, solo encontramos levaduras, presencia de levaduras, en los tratamientos frescos y escaldados y blanqueados. Con respecto a esto, nosotras podemos decir, o sea, nosotras concluimos de alguna forma en que posiblemente lo que esté afectando acá es el proceso de blanqueado, que para lo que es Fistulina antártica, que si bien la cortamos como en cubos, tal vez el proceso de escaldado no fueron suficientes esos 2 minutos para llegar como al centro de lo que es la porción del hongo y terminar digamos, de bajar la carga microbiana, y que en Citaria jarioti, donde nosotros fileteamos en fetas más finas, posiblemente el escaldado haya sido más efectivo. En cuanto al contenido de fenoles y las actividades oxidantes, encontramos que para Fistulina antártica, dentro de los tratamientos que llamamos controlados, ¿sí? Es decir, las fermentaciones controladas y el blanqueado, luego de la fermentación, la actividad antioxidante disminuyó, solo se mantuvo constante o aumentó en aquellos tratamientos frescos, es decir, que ahí podemos ver que el tratamiento controlado evidentemente de alguna forma disminuye esa bioactividad.
Y para Citaria Harioti, no encontramos cambios respecto ni del total de fenoles, ni de la actividad antioxidante antes o después de la fermentación. No se detectaron diferencias. Pero de antemano sabemos que Citaria Harioti es una especie que tiene menor actividad antioxidante para todas las especies, entonces es como un parámetro que tal vez que no le damos mucha relevancia en esa especie en particular. Dentro de los aislamientos que hicimos, para las bacterias encontramos en Fistulina antártica 2 especies pertenecientes al complejo Lactobacillus bacillus casei. Para Citaria harioti encontramos 3, 2 pertenecientes a este complejo de especies y además Leuconostoc citrium, que fue la especie que inoculamos en principio, ¿no? Después, en cuanto a las levaduras, que las tenemos acá a la derecha, en Fistulina antártica encontramos 6 especies distintas. Acá señalé algunas, por ejemplo, Wicker-Hammonisis anomalus, que es una especie de levadura que está muy presente al inicio de la fermentación, pero después su carga disminuye a lo largo digamos, de la vida de estante. Por otro lado, es una especie que registra mucho uso para, por ejemplo, en la fermentación del vino, para otorgarle como mejores propiedades de sabor, más que nada. Y después en lo que es Citaria harioti, encontramos Lancasia notophaги, que es una especie aislada justamente de la madera de diferentes especies de Notophagus, que hoy en día se está testeando mucho para como promotora del crecimiento vegetal, y además 3 especies distintas de Saccharomyces. Saccharomyces subarum, Cerevisiae y Eguayanus, que es una especie también aislada propiamente del yaoyao, de la citaria, y que se está utilizando mucho hoy en día en la producción de la cerveza lager. Y en cuanto a análisis sensorial, bueno, encontramos que el atributo mejor valorado en ambas especies fue el color, pero en particular para Citaria harioti esto fue como un parámetro muy llamativo, porque Citaria tiene un color bien naranja cuando está en su estadio maduro, y que lo mantuvo muy bien luego de todo el mes de almacenamiento de los fermentos. Y después, los menos valorados tal vez fueron el olor y el sabor, pero en cuanto al sabor encontramos que la cepa, particularmente la F4, para las 2 especies, digamos, fue la mejor valorada. Entonces podemos concluir que en este trabajo, bueno, demostramos que las bacterias ácido lácticas utilizadas como cultivos iniciadores fermentan con éxito las fructificaciones de las especies de hongos comestibles Fistulina antártica y Citaria harioti, siendo Lacticasei bacillus casei la que presentó los mayores recuentos y el mayor poder acidificante. Se demostró también que el proceso de fermentación es eficaz en ambas especies, sin embargo, el producto final en Fistulina antártica presentó una reducción en la actividad antioxidante y una pérdida de color, mientras que los atributos analizados en harioti no mostraron esas diferencias con respecto al material fresco con respecto al fermentado. Estos estudios sugieren que es necesario mejorar el protocolo de fermentación, en particular en Fistulina antártica, y que esta técnica, en las condiciones de ensayo probadas, es más apropiada para aplicarse en C. harioti. El blanqueamiento es un paso fundamental en las fermentaciones controladas para prevenir la aparición de levaduras, y debe ajustarse según la forma, consistencia y tamaño de las fructificaciones fúngicas, como también el trozado de los mismos. Y la fermentación láctica es un proceso que puede utilizarse para preservar hongos silvestres comestibles en Patagonia, ya que asegura frescura, calidad y seguridad para el consumo de los hongos testeados. Algo importante que no mencioné antes, que no encontramos levaduras o microorganismos patógenos. Entonces, a modo de conclusiones y perspectivas generales, bajo la premisa de que los hongos silvestres comestibles tienen un gran potencial gastronómico y contribuyen a la conservación de los bosques, esta tesis proporciona nueva información taxonómica sobre los géneros Fistulina y Ramaria, utilizando técnicas moleculares y morfológicas, lo que sienta las bases para iniciar estudios de comestibilidad y características nutricionales de las nuevas especies descriptas. Las primeras evaluaciones y protocolos de métodos de preservación post cosecha de hongos silvestres de Patagonia, utilizando las fructificaciones como producto directo o bien como matriz de productos poco procesados, tan buscados en este momento por los consumidores.
Una comparación de métodos de preservación, deshidratado, fermentación y liofilización, destacando que el secado a 60 grados y la liofilización son los tratamientos más eficaces para mantener la calidad, la bioactividad y la calidad de las dos especies. Y por último, los estudios del uso de cultivos iniciadores con bacterias acidolácticas autóctonas en matrices fúngicas específicas basadas en sus propiedades funcionales y tecnológicas, así como un análisis de los criterios nutricionales y sensoriales de interés. Muchas gracias. Bien, parece que tenés mucha gente ahí. Felicitaciones, muy linda la presentación. Bueno, ahora vamos a, si querés, podés dejar de presentar, de compartir. Sí. Y vamos a comenzar con las consultas, sugerencias, preguntas del jurado. Tengo acá un listado, si quiere iniciar el doctor Alberto. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas Bueno, tardes. primero, por supuesto, felicitarlas a todas por el trabajo. La verdad que el trabajo es muy lindo, un trabajo muy arduo, toda la colección y los distintos materiales que fueron abundantes, todo el trabajo molecular, taxonómico. La verdad que es un trabajo muy completo y que sin duda colabora muchísimo para el conocimiento y el desarrollo, ¿no?, de los hongos en Patagonia. La verdad que a lo largo de estos años uno puede ver cómo el trabajo de las directoras han contribuido siempre en esa dirección y que es muy valorado por el resto de los micólogos, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. La presentación también fue muy, muy clara y de hecho algunas cosas que tenía dudas me aparecieron resueltas ahí cuando hizo la explicación, ¿no? Algunos comentarios y algunas cositas solamente para preguntarte. El caso de la especie nueva de fistulina, yo vi que vos, una de las dudas que tenías si las podías reconocer a simple vista, digamos que después la resolvieron molecularmente, pero vos en la explicación dijiste que sí, que es posible por la coloración y todo, ¿no es cierto? Sí. Está bien. Y me llamó mucho la atención el hecho de también de que esa especie creciera solamente en una especie de Nothofagus, ¿no?, que es el Nothofagus pumilio, y no crece en las otras, ¿no? ¿Vos qué explicación le darías a eso? ¿Por qué las demás pueden crecer y esta no en ese árbol? Sí, tal vez tiene que ver con la lenga, ¿no? Y que tiene su propia como microbiota, porque esto ha pasado en otros casos, en otros géneros, digamos, que la lenga desarrolla como, digamos, hongos asociados únicamente a esa especie, y tal vez tiene que ver también con su distribución, que está como en el límite de lo que es el bosque, en el límite superior, digamos, se desarrolla del bosque. Con alguna especiación de ese tipo, digamos, que va como evolucionando con esa especie. Ajá, está bien. Y la gente que colecciona, digamos, ahora ya es interesante saber que esta especie comestible y todo, ya por ejemplo, ese hospedante solo también ya es casi como, no necesitas mucho de taxonomía que crece ahí, ya por el color, porque las demás otras también pueden crecer, pero bien. Sí, se me cortó un Pasando poco, al pero otro creo que género que es sí. bueno, pasando al género de las ramarias, hay una de las ramarias que vos nombraste, la para ¿Con con color? color, que esa es, sí, esa es tóxica, ¿verdad? Y es, digamos, sabiendo que la gente siempre, digamos, es uno de los hongos, la ramaria patagónica, que prefiere coleccionar, o uno de los por ahí más conocidos, ¿vos pensás que puede haber problemas ahí de que haya de confusión una con la otra?
No, porque el hábito es distinto. Ramaria paraconcolor crece sobre la madera. Entonces, la gente que cosecha changle, le llaman, tiene como muy estudiado las características, saben que la ramaria que se come crece en el suelo, y también evalúan, en tamaño, en porte, es muy diferente. Ramaria paraconcolor es como más, las ramificaciones son como más lábiles, no es tan carnosa. Además, esto siempre se evidencia que su crecimiento es sobre madera, si bien a veces la madera está como enterrada. Eso es, digamos, una primera forma de diferenciarlas, pero después esto, respecto del tamaño del basidioma, Ramaria paraconcolor es mucho más pequeña y menos carnosa. Por otro lado, también si uno evalúa características del color, por ejemplo, Ramaria patagónica, cuando uno la desentierra un poquito, ve que la base es como más blanca, en cambio, Ramaria paraconcolor es completamente amarilla. Entonces, como que todas esas características, la gente que cosecha el changle las tiene como bien identificadas. Ajá. Y vos, digamos, te pregunto, ¿no? Si crece sobre suelo, vos ya estás como infiriendo que se trata de una especie micorrícica. Hay de algunas que puedan ser facultativas o que a veces son micorrícicas y a veces no, desapropias o son de una manera o de la otra. Sí, respecto a eso es como que se asume que aquellas que crecen en el suelo son ectomicorrísticas, pero puede ser que sean facultativas, que tengan como un estado también saprofítico en algún momento del ciclo, pero se asume que son ectomicorrísticas. Ajá. Bien, ya pasando a los otros capítulos, tenía una duda solamente cuando vos hablabas del el horno de secado, es una cuestión de práctica nada más, porque el tema del secado de los hongos, viste, tiene su tema delicado, ¿no? De cómo extraer esa humedad, si hay Sí. algún protocolo, no sé, los japoneses o los chinos que son especialistas, viste, por ejemplo, para deshidratar el shiitake, tiene todo un protocolo, tantos minutos a tal temperatura, después le suben a tanto, le bajan a tanto, tienen su historia. Entonces no tenía dudas simplemente para saber el horno que vos nombraste ahí, una marca o algo, pero ¿cómo era el horno ese de deshidratado? ¿Cómo lo deshidratabas? ¿Cómo era el proceso? ¿Era un No, horno es un especial hongo para que... deshidratar vegetales? ¿Cómo? Si es un horno especial para deshidratado de vegetales o de qué se trata, simplemente para saber. Claro, es un hongo que tiene una corriente por aire caliente, digamos. La velocidad del aire es constante, nosotros la medimos, creo que era 0,7 segundos por metro, y después la temperatura la mantuvimos constante. Es un horno relativamente pequeño el que tenemos acá, que se utiliza así para deshidratar vegetales y alimentos. Pero es Ajá, con corriente claro. de aire caliente, digamos, y esa corriente de aire era constante. No es un parámetro que podíamos modificar. Ajá, ¿y tiene un extractor de aire también? ¿O Claro, no? ¿O sí. una... En realidad no, es, digamos, asegura el flujo de aire, no tiene un extractor. Ajá. Bueno, después estaba mirando en el tríptico que hicieron ahí, que está muy buenísimo para... La verdad que uno sabe que, digamos, la gente en general tiene poco conocimiento micológico, ¿no? Y entonces cualquier cosa eh, que ayuda a aclarar y a introducir conocimiento es súper valioso. Estaba mirando que ustedes ahí en el tríptico hablaban también del congelado. Sí. Y después decían es como para empresas grandes. O sea, yo entiendo que no, obviamente que no lo trataste en esta tesis, pero han trabajado también en el grupo en congelado, ¿sabés? Antes, porque ahí dan algunos consejos para congelado, supongo que lo han Ujú. trabajado antes, no sé si vos sabés. Sí, el congelado, referido al congelado tradicional, no el congelado por ultrafrío, digamos. Respecto de ese, sí se tiene información de una tesis anterior a la mía. Ajá. ¿Y la Se gente lo evaluó, usa el digamos, congelado? La gente... sí, para algunas especies es muy conveniente, de hecho, porque preserva como mejor lo que es la textura, el color, más que deshidratar. Acá las especies que más, como mencioné en la presentación, que más se utilizan es Suillus, que es el hongo de pino, y morilla, que las dos se deshidratan en realidad. Pero
Para estas especies vimos que es apropiado también, que es una posibilidad congelarlas y que uno cuando las descongela conservan propiedades interesantes como el color, la textura se altera un poco, pero digamos que es también un método que es viable. Pero el congelado que hicimos es en freezer tradicional, digamos, a menos 20 grados. Ajá. Sí, porque, viste, mucho depende del hongo, pero en general cuando un hongo, después se descongela, pierde mucho las propiedades, ¿no? Porque muchas veces se destruye mucho tejido, pero entiendo que, bueno, que es un método de preservación, ¿no es cierto? Sí. Repasando al capítulo último ya de las fermentaciones lácticas, te quería preguntar, ustedes fermentaron por 7 días. Sí. ¿Se tomaron ese tiempo porque existe en la literatura, porque les pareció a ustedes, por qué tomaron 7 días y no menos o más? Sí, nos basamos en trabajos previos, que como mencioné anteriormente, hay mucho hecho sobre champiñón, sobre gírgola, pero bueno, es algo que podemos ir ajustando, digamos, es como un resultado muy preliminar. Nosotros cuando poníamos a fermentar, una vez que ya teníamos todo programado, el diseño del experimento, por ejemplo, notábamos cosas que también se pueden ir ajustando. Por ejemplo, al segundo día, que lo teníamos, ¿no?, en una estufa también en una temperatura controlada, la fermentación se realizó a 25 grados, y al segundo día vos ya podías observar que evidentemente había ocurrido un proceso, porque ya se ponía como más turbio, como que notabas cambio de color, como actividad, como producción también de gas en algunos tratamientos. Entonces, tal vez eso sería uno de los parámetros que se pueden ir revisando y ajustando. Tal vez el tiempo se podría achicar, según lo que fuimos viendo, tal vez es posible que se pueda achicar ese tiempo de fermentación y pasarlo, digamos, más rápidamente a lo que es la etapa de almacenamiento. Pero bueno, son cuestiones que a partir de estos resultados preliminares, si se quiere, se pueden ir evaluando. Pero posiblemente lo viable sea intentar o ir indagando por disminuir ese tiempo de fermentación. Después, dos dudas acá, porque viste, la fermentación a mí siempre me preocupó un poco, porque yo lo he visto, por ejemplo, con el tema de la kombucha, no sé si vos sabés de qué se trata, bueno, viste que se hace ese té de kombucha, bueno, y la gente lo hace, digamos, de una manera no controlada, por eso casi no se comercializa la kombucha, porque la cantidad de ácido que se va produciendo y todo va dependiendo del tiempo, de la temperatura, de un montón de variables, como toda fermentación. ¿Vos creés que hay algún peligro en esta fermentación? Digamos, si se exceden o alguna cosa puede generar algún problema, ¿tenés idea? Por lo que he leído sobre las fermentaciones, en realidad lo que acá, como decía, no se utiliza mucho, pero en los países donde la gente lo usa como un método convencional, lo que hacen es fermentar directamente libre, ni siquiera usan microorganismos seleccionados como nosotros testeamos con 3 especies distintas para que lleven a cabo la fermentación, sino que son fermentaciones que se conocen como espontáneas. Entonces directamente agarran el hongo y lo meten en un medio salino y dejan que fermente, y imagino que la gente debe, no sé, o detectar cuestiones en el sabor. Sí me parece importante que existan todo este tipo de experimentos y de análisis para garantizar, ¿no?, la seguridad microbiológica, que es como muy importante, pero entiendo que la gente que lo realiza de forma tradicional y hace mucho tiempo debe tener ajustado cuestiones de sabor, de olor, cuestiones más sensoriales, que de alguna forma le garantizan la seguridad del producto final. Si están interfiriendo bacterias patógenas o levaduras deteriorantes, yo calculo que se debe evidenciar en el producto final cambios en, no sé, como una degradación más importante en el hongo, o un color distinto, o de repente aromas que son más bien putrefactos,
por levaduras, digamos, que están interviniendo. Una buena forma de testearlo, creo yo, de forma, si se quiere, casera, podría ser testeando el pH, que es como un parámetro clave, digamos, porque sabemos que a un pH menor a 4 es casi imposible que estén creciendo microorganismos patógenos. Entonces, bueno, de forma está casera, bien. yo creo que una forma rápida y simple de testear sería poder medir el pH. Bueno, solo para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si uno, digamos, esta metodología después la propone como una alternativa, tener en cuenta esas cuestiones alimentarias. Bueno, por mí ya está y muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Bien, doctor Postecchi, ¿alguna consulta, sugerencia, pregunta? Bernardo, quisiera seguir vos, porque lo mío Bueno, va también sobre la parte láctica y seguro que lo tuyo iba a incluir algo de lo taxonómico, para tener con el cómo fue presentada la tesis. gracias. Bien, doctor Lechner. Abro este micrófono. A ver, ¿me escuchan Ahí. bien ahí? Sí, Sí, yo no tengo sí. problema. Sigo. Bien. Bueno, lo primero que hay que decir acá, quiero felicitar a la doctoranda, ya casi doctora, muy buen trabajo, muy interesante. Felicitar a las directoras por todo el trabajo que respaldaron, digamos, con su sabiduría. Muy buena tesis. Me gustó mucho la articulación que tuvieron con la sociedad, algo que es muy importante hoy en día, que tenemos que enfocar sobre todo en las investigaciones, a mi entender. Además hay bastante publicado, otro jurado extra que tiene, digamos, esta tesis, así que con lo cual Sí. ella pudo, digamos, acceder a una beca postdoctoral que está bastante complicada hoy en día, así que por ese lado también resultó muy interesante. Dudas que me quedan. Me parece muy interesante también el estudio, otra cosa que me ha quedado en el tintero acá, el estudio de Ramaria. Yo la verdad que es, digamos, es un género en el cual linda con algunas otras, con Clavaria, etcétera. Hay, en un congreso en Brasil me enteré que hay muchos géneros distintos. Iniciaron ahí una punta del ovillo que hay que profundizar en la Argentina. Me parece muy interesante que la verdad que se pueda seguir con eso. Porque además Sí. hay especies interesantes comestibles, seguramente. Bueno, una duda que tengo es, ¿por qué elegiste Citaria para fermentación? Es como que pegaron un volantazo ahí, Ramaria la dejaron de lado, pobre, y se metieron con Citaria. ¿Cuál fue el criterio para elegir Citaria, digamos? Bueno, varias cosas. Primero, dentro de lo que son los hongos más utilizados dentro de los silvestres de Patagonia, digamos, son estas tres, ¿no? Fistulina antártica, Ramaria patagónica y Citaria, el yao yao, que son varias especies. Pero fue por una cuestión más bien de logística, porque Fistulina fructifica en otoño, y entonces yo arranqué este ensayo, no lo hice en simultáneo con las dos especies, porque como es, Citaria fructifica en primavera. Entonces el ensayo lo arrancamos con Fistulina. La capacidad también del lugar donde fermentábamos y por la cantidad de réplicas que hicimos, estábamos como a tope con eso, y después en primavera repetimos con Citaria, teniendo en cuenta, ¿no?, esto, ¿no?, del uso que tiene esa especie, y además la parte de la composición nutricional, que veíamos que es muy importante para la fermentación, porque uno tiene que tener en la matriz alimentaria una buena proporción de carbohidratos, que son lo que utilizan las bacterias ácidas lácticas para fermentar. Entonces fue una mezcla ahí de estas cosas. Ah, sí. Y también, bueno, yo arranqué el doctorado en 2019, donde pude hacer todos los primeros muestreos que me sirvieron, digamos, de todas las colecciones que yo utilicé en los análisis morfológicos y de filogenia,
y cuando arrancó el 2020 ya planteándome otros objetivos, también me agarra la pandemia en el medio, entonces eso fue como que de alguna forma tuvimos que adecuar algunos de los objetivos o las especies a también esos tiempos que fueron difíciles para salir a muestrar, porque lo que fue el 2020 y el 2021 era complicado ir al campo a buscar el material. Entonces, bueno, lo diseñamos de esa forma. Bien, muy bien. Mira, no tengo sobre la tesis, la verdad que ya se volcaron las correcciones y demás y comentarios que había hecho. He visto que figuran ahí, está muy bien. La verdad que quedó muy, muy linda. Una sola cosa que es se te chispoteó cuando pusiste himenio, ¿viste? En poroide en la presentación. Sí. En realidad es himenóforo, ¿no? ¿Viste? Cuando vos tenés poros, laminillas, etcétera, es himenóforo. Ok. Y no himenio. Tenelo en cuenta, de acá en más no te lo vas a olvidar nunca más, porque bueno, ya por mi lado, ya Edgardo preguntó varias cosas, fuiste respondiendo muy bien. Por mí, le doy el paso a Pablo. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Los felicito nuevamente a todos. Gracias. Gracias. Pablo. Oh, acá estoy. Bien. Felicidades, felicitaciones, todos juntos. Me dio la impresión y la grata impresión de que venías a ser como el mínimo común múltiplo, uniendo a todas las líneas de investigación de allá de Esquel. Faltaba algo con las bacterias, que es un poco también la especialidad de Belén. Así que terminaron formando un recurso humano con vos, Celeste, Gabriel. Yo te digo Celeste porque ya no sé cuándo se me quedó Celeste. Sí, está bien. Y Gabriela quedó como en vos es eso que uno tanto espera, ¿no? En el instituto poder tener alguien que potencie todas las líneas que están dando vueltas de un área, y en la tesis queda clarísimo que va llevando todo, lo de los recursos naturales en los hongos, la taxonomía acompañada con sus determinaciones de biología molecular, y ahora incorporando también las fermentaciones o el mundo microbiológico de los alimentos. Así que me pone muy contento todo ese asunto de que lo hayan podido unificar. Y después, desde un punto de vista productivo, te hago consultas sobre cómo pensás vos que se pueden dar las próximas vinculaciones tecnológicas del proyecto. ¿En qué me quiero parar? Por lo que voy entendiendo, los hongos, esto es como que va a ser difícil tener la producción artificial o en ambientes controlados en un corto plazo. Y tenés información que ya mismo puede ser transferida, pero el actor a quien se la puedes transferir es básicamente un recolector o un grupo, o como se organice eso. Y esos grupos de recolectores tienen un escenario tecnológico, se mueven con ciertos equipos, con ciertos recursos y sobre todo la estacionalidad también, marcados por la estacionalidad. ¿Cómo te ves haciendo una transferencia de ese tipo, del corto plazo? Ahora, por ejemplo, se divulga todo esto, la gente empieza a consultarte y a convocarte a reuniones. ¿Qué propuestas harías vos en ese entorno? ¿Cómo plantearías algunas ideas como para que ellos resuelvan, no para que las resuelvas vos, pero cómo plantearías este desafío para que estos hongos se consuman más, mejor y se conozcan más en profundidad? ¿Vos decís con respecto a las fermentaciones en particular o en general al consumo y a los métodos diferentes? Tu trabajo. Bueno, yo creo que por un lado los métodos que hablamos en el capítulo 3 sobre el deshidratado son métodos que la gente ya utiliza, o sea, como veíamos antes, el secado es un método que la gente lo usa tradicionalmente para conservar los hongos, incluso aquellos que son más utilizados incluso para comercializarlos. Entonces eso es un poco que viene aceitado, de hecho en diferentes
capacitaciones y dentro de un proyecto del cual también formé parte, estuvimos repartiendo en diferentes parajes de la provincia hornitos deshidratadores, los estuvimos testeando, los hornos están diseñados para que la gente los pueda incorporar, que digamos los pueda suplementar a lo que es la cocina de hornalla común, entonces tiene diferentes estantes y la gente puede secar no solo hongos, sino todos los productos que tenemos acá en Patagonia, frutas y demás. Entonces esa parte está bastante aceitada, la gente deshidrata los hongos, obtiene productos de buena calidad, fuimos testeando estas cuestiones de la temperatura, bueno, a qué temperatura uno alcanza cuando lo usa de esa forma, poniéndolo arriba de la cocina. Es como un método que, digamos, de alguna forma como vamos llevando cositas nuevas, pero que ellos ya lo saben hacer, digamos, es lo que hacen para utilizar y comercializar los hongos. Y en cuanto a la parte de fermentaciones, tal vez se podría como ahondar un poco más investigando, digamos, hay un montón de cosas que quedan por hacer respecto de esa metodología, por ejemplo, evaluar qué azúcares son los que están transformando, ¿no? Las bacterias se alimentan de azúcares complejos que de alguna forma biotransforman en otras cosas, entonces podríamos llegar a medir, bueno, qué cosas, como que yo, antes de tal vez lanzarlo como al conocimiento de la gente, o sea, ponerlo como a disposición de la gente, evaluaría primero metodológicamente algunas cosas que creo que sería interesante poder evaluar. En cuanto a las especies, tal vez, bueno, por ejemplo, con Citaria la gente hacía bebidas fermentadas con Citaria, que se denomina chicha, o sea que digamos que tampoco es nada nuevo, solo que hay que ajustar cosas, tal vez para asegurar esto, ¿no? Que sean productos seguros y que la gente los pueda desarrollar y consumir de forma segura. Tal vez en esta rama de las fermentaciones, que es algo como bastante más novedoso, yo andaría un poco más en determinar estas cosas, bueno, el perfil de consumo de azúcares, por ejemplo, qué otras cosas aparecen como producto de esa fermentación, evaluar cuál de las especies es la más apropiada, tal vez por mis resultados vemos que Citaria podría ser una candidata, porque preserva muy bien los colores que son llamativos de esta especie, el color, la textura, pero bueno, como que ahondaría un poco más tal vez en la investigación antes de largarlo así a la transferencia, digamos. Está bueno ver cómo cambian aromas en bebidas, aprovechando también todos los desarrollos en sidra o en cerveza que tienen ahí todo alrededor. Claro. Bueno, eso, Claro. quería ponerte un poquito nerviosa con una pregunta en la que vas a tener que empezar a pensar, porque ahora estás con tu postdoc, pero va a pasar también medio rápido, vas a tener que escribir Sí. proyectos, vas a tener que proponer ideas, cosas y salir a innovar. Obviamente vas a estar acompañada, pero también es una parte nueva de esta etapa, empezar a generar y redactar ideas con propias, ¿no? Que te den una identidad como investigadora futura, que va a seguramente. Felicitaciones. Sí. Gracias, Pablo. Bárbaro. Muchísimas gracias. Y muy interesante lo que comentás, porque ahora empieza una etapa que ya no sos más como estudiante, ya pasás a ser una profesional hecha y derecha con el doctorado. Bien, bueno, sus directoras, ¿quieren hacer algún comentario? Bueno, primero agradecerles, como decía Gabriela, a la facultad, a los jurados por haber hecho todo en tiempo express. Para nosotros es muy importante en este momento que estamos viviendo de esta coyuntura en relación a la ciencia y la educación pública, que Gabriela haya obtenido la beca postdoc. Porque es Gabriela, porque Gabriela realmente es una estudiante, una profesional excelente, y obviamente no queremos perderla dentro de nuestro grupo de trabajo, queremos potenciar todo su trabajo,
así que agradecidas por ese lado. Y después, bueno, 5 años con todo lo que vivimos acá con pandemia y con los vaivenes de nuestro país y demás, hacen también muy valorable contar con profesionales como Gaby, con el compromiso y con lo linda persona que es Gabriela, porque todos sabemos que trabajar con gente tiene también sus distintas aristas, pero Gabriela la verdad que es una hermosa persona y es, más allá de su capacidad, uno se entabla relaciones afectivas con la gente que dirige y demás. Entonces es muy lindo, es muy gratificante trabajar con ella, así que felices de que haya llegado a esta instancia. No sé si Caro también quiere comentar algo. Creo que no está Carolina, ¿puede Sí, ser? está acá vía WhatsApp. Ah, perdón. Perdón, no pude volver a conectarme con el link, así que acá, gracias a Maxi que me habilitó vía teléfono. Bienvenida. Bueno, bueno, es un día muy feliz. Primero que nada, felicitar a Gabriela por todo su trabajo, por su presentación. Agradecer muchísimo a la facultad, a la gente de posgrado de la facultad y a los jurados por la buena disposición para llegar a tiempo con esta defensa que le habilita a Gabriela a poder seguir, como bien decía Belén, su camino dentro de la investigación en estos tiempos que son complejos, con su beca postdoctoral. Y nada, poner en valor esto de somos un equipo de trabajo, esperamos que, y bueno, Gabriela va a seguir formando parte, el valor, ¿no?, de esto, de las distintas miradas, de estos abordajes multidisciplinarios, aparte de nosotros como núcleo dentro de Patagonia Fungi, la colaboración con otros colegas dentro del país, fuera del país, es lo que bueno, ha enriquecido, ¿no?, todo bueno, lo que ustedes vieron, ¿no?, que Gabriela pudo desarrollar en la tesis. Bueno, Patagonia tiene esa maravilla, ¿no?, de los ambientes, de los paisajes, de toda su biodiversidad, de sus ambientes pristinos, pero también tiene la distancia, ¿no?, un poco la soledad, las distancias a los lugares de trabajo. Como ven, ha recorrido muchos bosques, muchos parques nacionales, ha recorrido también kilómetros para llevar adelante sus actividades de laboratorio, así que, bueno, nada, rescatar todo eso en este día y bueno, y felicitar a Gabriela de vuelta. Bárbaro. Muchas gracias, Carolina, y te escuchamos muy claramente y bueno, emocionada como todos acá en esta instancia. Bien, ¿está Mario Zaparrat por ahí también? Conectado no lo veo. No, porque hay un Mario, pero no sé si es él. No. Bueno, Mario es el asesor académico. Bueno, un aplauso. Mario, Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, Mario. Sí, bueno, solo dos palabras. Bueno, felicitarte, Bueno. Gaby. Hay que dejar de compartir la pantalla, por eso no nos dejaba salir de donde estábamos. Ah, perfecto. Bien. Bueno, entonces acá con todos los miembros del jurado presentes, la tesista, las directoras, asesor académico, damos lectura al acta 121 de defensa de tesis de la licenciada González. Pablo, por favor. En la ciudad de La Plata, el 29
julio de 2024. A las 11 horas se reúne por videoconferencia el doctor Edgardo Alberto, el doctor Pablo Postevsky y el doctor Bernardo Lechner, miembros del jurado evaluador de la tesis de la licenciada Gabriela Celeste González, en la presidencia de la Secretaría de Posgrado y la capacitación a distancia, doctora Fernanda Gasparri. El jurado procedió a la certificación de la defensa oral y pública de la titular hongos comestibles en Patagonia, Argentina, identificación molecular, evaluación y selección de métodos de preservación post cosecha, con la dirección de la doctora Carolina Barrueta Beña y la doctora María Belén Pillay. El asesor académico fue el doctor Mario Zaparra. La doctoranda se desenvolvió muy bien en el desarrollo de su defensa, realizando una exposición clara y concisa. Respondió correctamente a las preguntas que este jurado realizó y se explayó con observaciones propias sobre consultas sobre las perspectivas de su estudio a futuro. Al concluir la exposición, este jurado felicitó a la doctoranda y directora por la calidad de los aportes de la tesis defendida. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de las Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. Aplausos. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Belén, y a su equipo de dirección, asesor también. Y bueno, y gracias a todos por acompañarnos en la defensa, el jurado que hizo su tarea rapidísima. Y bueno, a disfrutar entonces y a descansar, Belén, por unos días. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá hay un montón de Felicidades. gente que está para festejar. Gracias, buenísimo. Felicitaciones. Pablo, por favor, envíame el acta. Gracias. Felicitaciones, Gaby, a disfrutar. Saludos a todos. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Felicidades. Salida de la llamada.